El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana, historias, relatos y soluciones. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la tercera temporada de Gota Mexicana, historias, relatos y soluciones. Soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Imagina que un río pudiera hablar en un tribunal, que un bosque pudiera exigir respeto, que un ecosistema pudiera reclamar su integridad frente al daño humano. Aunque suene inusual, esta idea está transformando el derecho en distintas partes del mundo. En este episodio, exploramos cómo, ante un escenario de crisis climática y deterioro ambiental, los derechos de la naturaleza emergen como una herramienta para redefinir nuestra relación con el planeta. Pero, ¿esto es realmente posible? ¿Qué implica para nuestras instituciones? ¿Y qué significa esto para un país como México? Los derechos de la naturaleza han pasado de ser una idea marginal a una respuesta frente al colapso ecológico actual y a los límites del derecho ambiental tradicional centrado en la naturaleza como recurso. Reconocer personalidad jurídica a ríos y ecosistemas implica afirmar su valor intrínseco y establecer límites al poder económico y estatal. Experiencias en Ecuador, Bolivia, Colombia, India y Nueva Zelanda muestran una transición hacia enfoques biocéntricos inspirados en cosmovisiones indígenas. Sin embargo, persisten tensiones entre estos principios y las prácticas extractivistas. Más que una solución final, este paradigma funciona como un laboratorio jurídico que replantea el desarrollo sostenible. En México, aparece como una vía necesaria para imaginar futuros viables en un contexto de creciente deterioro ambiental. Para profundizar este tema, hoy nos acompaña en el estudio un experto en el tema, el doctor Santiago Botero Gómez, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. El giro hacia los derechos de la naturaleza no está exento de tensiones. Persiste la fricción entre la retórica ecocéntrica y prácticas estatales aún ancladas en modelos extractivistas, así como la dificultad de articular institucionalmente la representación de entidades no humanas. Más que una solución definitiva, este paradigma puede entenderse como un laboratorio normativo que obliga a reconfigurar la noción misma de desarrollo sostenible y de seguridad ambiental, integrando los límites ecológicos y la vulnerabilidad de las generaciones futuras en el corazón del diseño jurídico. En contextos como el mexicano, donde coexisten avances locales y rezagos federales, los derechos de la naturaleza aparecen menos como una moda conceptual, que como una condición para imaginar un futuro políticamente viable en un planeta que es finito. Doctor Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Gota Mexicana, donde queremos explorar cómo se vincula esa tendencia hacia reconocer derechos a la naturaleza con la seguridad ambiental, con la seguridad humana y con la seguridad hídrica. Yo le preguntaría, ¿cómo explicaría de forma sencilla a un público no especializado qué significa reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos y por qué este cambio de lenguaje importa para la seguridad ambiental? Bien, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, doctora. Un gusto estar acá en el Colmex hablando sobre temas de tantísima importancia. Y pues lo que nos reúne hoy en esta conversación es, como usted muy bien lo ha dicho, algo que pareciera ser una tendencia.
y pareciera ser una tendencia porque efectivamente existen ya diversas experiencias en varias latitudes, en varias partes del mundo, donde por unos u otros mecanismos jurídicos se le ha conferido personalidad jurídica a determinados ecosistemas, a un río, a un bosque, a un páramo, a una laguna, etcétera. Y esto, por supuesto, surge del interés por identificar mecanismos jurídicos pues, que sean más contundentes que los mecanismos que tradicionalmente nos ha aportado el derecho ambiental, porque si bien es cierto ha habido avances importantes desde los postulados propios del derecho ambiental, pues la crisis ecológica y ambiental avanza a pasos agigantados y en esa medida ha surgido desde hace ya un par de décadas esta posibilidad que sí se encuentra anclada en visiones fundamentalmente de los grupos originarios suramericanos en torno a la relación que existe o que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza, pero que además de haber surgido allí, pues se ha ido expandiendo a otras latitudes. En términos sencillos, concretos, esto lo que significa, como usted muy bien lo anticipaba, es un giro de una visión eminentemente antropocéntrica, esto es, el ser humano en el centro, a una visión biocéntrica o ecocéntrica, para no entrar en ese detalle, y consiste fundamentalmente en entender a la naturaleza no como una cosa, sino como una entidad viva que tiene intereses y que esos intereses han de ser protegidos a través de mecanismos legales. Entonces, se trata realmente de un tema disruptivo que cambia la forma en la que hemos entendido nuestra relación con la naturaleza. Disruptivo, esa es la palabra, me parece muy acertada porque incluso en nuestro contexto latinoamericano, donde tenemos una base común, diría yo, de presencia indígena, de una concepción distinta del mundo, de nuestra relación con la naturaleza, somos una parte más, somos un eslabón más o en esa gran madre tierra, como muchos pueblos le llaman aquí. Y esa relación distinta se está demandando ahora espacios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los investigadores, los académicos, pero también los gobiernos con algunas propuestas que han incorporado a sus constituciones, inclusive, ¿no? Ecuador es creo que el primer país que incorpora en su constitución política nacional el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, pero aún con esa base común, diría yo, indígena, que pudiera ser más natural, ha sido disruptiva. No ha estado exenta de problemas ese reconocimiento en nuestro mecanismo y si damos un paso más o lo miramos hacia otras latitudes, yo preguntaría, ¿ha sido difícil exportar entre comillas también esta idea de una nueva manera de proteger a la naturaleza o al medio ambiente o a los recursos naturales, que eso ya es cosificarlo, claro. Pero bueno, de nombrarlos de otra manera es difícil. Si ha sido difícil para nosotros, yo quisiera preguntarle en dónde ha estado la dificultad y si pudiera darnos algunos ejemplos en nuestro sistema y quizá en otros sistemas jurídicos de protección ambiental donde se le hayan reconocido esos derechos a la naturaleza o donde esté presente un enfoque más biocéntrico y no tanto antropocéntrico. Sabemos que el derecho es antropocéntrico por definición, desde hace siglos así se hizo el derecho, así fue la construcción, el hombre en el centro de la protección, pero aquí estamos ya moviendo ese centro de protección. Ahora es la naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto de protección. Quizá es distinta y cualitativamente. Efectivamente, es distinto y el hecho de que sea disruptivo y que suene como en efecto lo es algo novedoso y de suyo interesante,
no hace que deje de ser problemático. No ha sido un tema pacífico en ninguna parte donde se ha avanzado en este camino. Siempre ha habido voces críticas, sobre todo porque se cree que dotar de personalidad jurídica a un río, a un lago, a una laguna, a un bosque, a un páramo, equivale a poner a estos organismos a la altura del ser humano, y hay, digamos, visiones que resienten mucho esa posibilidad. Entonces, no ha sido fácil, pero sí se ha avanzado, creo yo, de manera satisfactoria a través de diversos mecanismos. Como usted muy bien decía, doctora, hay países donde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza se encuentran en el propio texto constitucional, como es el caso de Ecuador en 2008, Bolivia también, pero también ha habido otros casos donde el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no se ha dado en esa perspectiva más abstracta, sino puntual, concreta. Y esto ha sido gracias a ciertos pronunciamientos judiciales, a ciertos pronunciamientos de altas cortes, como es el caso de Colombia, particularmente con el río Atrato, que es un caso emblemático de 2016, y también con la Amazonía colombiana, que es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pero también se ha avanzado en otras partes, ya no a través de la incorporación en los textos constitucionales o a través de pronunciamientos judiciales, sino por iniciativas propiamente legislativas. Hay un caso muy interesante en España, que es el caso del llamado Mar Menor. El Mar Menor es una laguna que queda en el sureste de España, que pues se ha visto seriamente afectada por contaminación, y fue propiamente la comunidad quien impulsó una iniciativa legislativa que se terminó convirtiendo propiamente en una ley donde se le reconoce a esa laguna que tiene derechos. Y no solamente se le reconoce que tiene derechos, sino que además se forman una especie de cuerpo que representa los intereses de esta laguna, de este Mar Menor, que es el grupo que tiene la posibilidad de acudir ante las autoridades, de demandar en nombre de la laguna, etcétera. Como bien sabemos, buena parte de esto, a lo que llamamos derecho, funciona a partir de ficciones, ¿no? Así como hemos construido la ficción no en el sentido de que sea falso, pero hemos construido la ficción de que el Estado tiene derechos. El Estado es una ficción, ¿no? La pregunta que se hacen los impulsores de este tipo de temas es si hemos llegado al punto de entender que algo que realmente no existe, físicamente no existe. El Estado no existe físicamente. Cuando uno toca la pared de Palacio Nacional, no está tocando el Estado mexicano, está tocando una pared, ¿no? Y así, no obstante ello, hemos entendido que los estados o que las empresas son titulares de derechos. Si así es, pues ¿cuál sería el problema en entender que algo que realmente existe, como es un río, una laguna, todos estos ecosistemas que hemos mencionado, efectivamente puede ser titular de derechos? Entonces ahí está el dilema, y ahí está trabado, digamos, el debate que se ha dado entre quienes se oponen a este desarrollo de ideas, de conceptos, de visiones, y quienes han estado a favor de que esto realmente se vaya concretando. O sea, entonces el río tiene un representante, podríamos decirlo, ¿no? Un representante que actúa en su nombre, que puede ser una organización social, puede ser un representante nombrado por el Estado. Creo que en Colombia es como funciona, como una especie de procuraduría que actúa en representación de un río, de una laguna, para poder exigir que se cumplan esos derechos, ¿no? Porque muchas veces quizá la maquinaria estatal va más lenta por mucha intención que tenga, una buena intención de proteger o de descontaminar el río, a veces no es suficiente, ¿no? Así es como funciona en estos casos esta ficción jurídica, doctor. Así es como ha funcionado, efectivamente. Cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, en el caso del río Atrato, lo que se conformó fue un grupo de
de varias personas representantes de la comunidad, pero también hay especialistas allí. Podemos hacer de cuenta que funciona como una junta de gobierno, una junta directiva, un comité que se encarga efectivamente de velar por los intereses del río Atrato. Esto, por supuesto, insisto, es muy novedoso, y yo creo que puede venir a sacudir la forma como nos hemos relacionado con la naturaleza, pues pensando precisamente en detener y en reparar hasta donde sea posible pues el profundo daño ecológico que hemos causado a partir pues de una visión eminentemente antropocéntrica, que es lo que ha marcado la modernidad y la contemporaneidad. De alguna forma sí es una vuelta a reconsiderar, ¿no?, quiénes somos y hasta qué punto es cierto esa idea que nos habíamos armado de que estos ecosistemas eran recursos, eran cosas que podíamos explotar de manera indiscriminada, cuando en realidad pareciera que formamos parte de la misma cosa, ¿no?, del mismo mundo, y en esa medida creo que es interesante plantear alternativas, aunque no sean pacíficas y aunque no sean, digamos, mayoritarias, ¿no? Tiene toda la razón. Es necesario repensar la relación que tenemos ahora mismo con la naturaleza, tal como la hemos contaminado, ¿no? Tal como hemos degradado ecosistemas, inclusive extinguido ecosistemas, y no somos conscientes de que los principales afectados de este deterioro somos nosotros, ¿no? La especie humana, que creímos que por algún momento éramos la superior, ya nos hemos dado cuenta que no, que tenemos muchísimas limitaciones, y que finalmente la naturaleza podrá regenerarse, le costará millones de años, pero nosotros no, nosotros estamos quizá en ese peligro de extinción, pero creo que no es por la cuestión práctica, ¿no?, de supervivencia nuestra. Creo que lo más importante es repensar nuestra posición en este mundo, ¿no?, en estos momentos en el planeta, y si lo estamos haciendo bien. Yo le preguntaría, con estos ejemplos internacionales que usted nos menciona, quizá el más consolidado es el río Atrato, ¿verdad? Porque ahí sí ya los tribunales también lo han declarado, ¿no?, sujeto de derechos, y es verdad, como usted dice, no ha sido fácil, ¿no?, aceptarlo por los juristas, principalmente, que somos muy reacios a aceptar que nos cambien la aproximación y la rigidez que puede tener el derecho, pero no el derecho ambiental. El derecho ambiental tiene otras características. Pero nosotros en México, que también tenemos base indígena, como Colombia, como Bolivia, que eso facilitó, impulsó también el incorporarlo en sus constituciones. ¿Cómo estamos nosotros en México? ¿Tenemos algún ejemplo de que se haya reconocido derechos a la naturaleza? Sí, antes de responder esta pregunta tan interesante, ahorita mientras la escuchaba, doctora, se me vino a la mente algo adicional, y es que esto también está vinculado con una visión de responsabilidad o de solidaridad o de justicia intergeneracional, ¿no? En efecto, los ecosistemas eventualmente pueden restaurarse, pero la pregunta de fondo es qué estamos haciendo y hasta qué punto estamos siendo responsables, no solo con los ríos, con los mares, con los ecosistemas individualmente considerados, sino también con esas generaciones futuras. Entonces, esta cuestión de los derechos de la naturaleza también está atravesada por este corpus discursivo, vamos a decirlo de alguna forma, sobre la responsabilidad intergeneracional, que me parece de la mayor importancia. Y sobre el caso de México, pues en la Constitución Política Federal no tenemos ninguna alusión directa a los derechos de la naturaleza. Se habla de derecho a un medio ambiente sano, pero por supuesto eso no son derechos de la naturaleza. Sin embargo, sí hay constituciones locales que lo han ido, considerando. La primera constitución, digamos, local,
que lo consagró fue la Constitución de la Ciudad de México en 2017. También la Constitución de Oaxaca, la Constitución de Guerrero y la Constitución del Estado de México hacen alusión ya al reconocimiento a los derechos de la naturaleza y de ciertos ecosistemas. Claro, esto hace parte de la primera clase de reconocimientos de las que hablamos ahora, reconocimientos más en abstracto, ¿no? En el ámbito constitucional, pero pues no existen hasta ahora casos concretos como si existen de nuevo en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Nueva Zelanda, en la India, ¿no? En Estados Unidos, en España, en todos estos países hay casos concretos donde por una de estas múltiples vías que hemos mencionado se ha reconocido los derechos de ciertos ecosistemas, pero en México lo que tenemos por ahora son estas constituciones locales que hacen referencia a los derechos de la naturaleza, pero aún no hay casos concretos. No hay mecanismos, no hay mecanismos. No han instrumentado todavía el mecanismo, no, efectivamente. ¿Y cómo es posible entonces para que este tema que parece muy pertinente, ¿no? En la situación de crisis ambiental que estamos viviendo, ¿cómo vislumbra usted que se siga desarrollando en un futuro próximo el tema? Yo quisiera pensar desde el optimismo y desde la esperanza que es un tema que se va a ir consolidando cada vez más por la misma emergencia climática y ambiental que estamos viviendo y porque yo tengo fe en que las generaciones futuras tienen una mayor sensibilidad frente a estos temas que quizás la visión que tenemos quienes ya tenemos algún recorrido en este planeta. Entonces, yo creo que este tipo de propuestas, este tipo de cambios conceptuales, pero también epistemológicos inclusive, de entender a los ecosistemas como sujetos de derechos, puede tener a futuro una mayor cabida y va a tener quizás un mayor protagonismo en países donde hasta ahora no ha ocurrido. ¿De qué va a depender eso? Yo creo, pero esto es un poco un ejercicio de futurología, va a depender de la eficacia de los mecanismos que se hayan implementado en otras partes. Es decir, cuando se haga un balance amplio, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con el río Atrato en estos 9 años, realmente hasta qué punto se ha logrado descontaminar el río y hasta qué punto las comunidades que viven a las orillas del río y que viven del río han podido nuevamente convivir, pescar en el río porque no podían hacerlo básicamente por la contaminación. Yo creo que va a depender de eso, del análisis que se haga en su momento, de qué tan eficaz ha sido lo que se ha logrado con esto, qué tan eficaz ha sido lo realizado por el comité que se encarga de velar por los intereses del Mar Menor en España, qué tan efectivo, qué tan eficaz, qué tantos resultados hay con el reconocimiento que se hizo de la Amazonía, qué ha significado ello. En la medida en que se vean resultados tangibles, concretos, yo creo que esto puede ser un tema que tenga muchísimo futuro. De lo contrario, pues posiblemente no. ¿Y usted considera que con 9 años que menciona de experiencia en el río Atrato, que se han conseguido avances? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí hay avances, pero como bien decía usted ahora, la recuperación de los ríos, hablando particularmente del río Atrato, es algo que toma décadas, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana. Por lo que yo entiendo, hace poco vi un documental sobre esto, en el río Atrato sigue existiendo la minería ilegal, que es, digamos, el mayor causante del deterioro de este importantísimo río. Sigue existiendo la minería ilegal. Entiendo que se han tomado medidas, pero el balance completo es algo que tomará aún muchos años más. Sí, y en el Mar Menor, porque estoy pensando que en el Mar Menor no tienen esa base indígena que yo identificaba, quizá erróneamente, que facilitó el reconocimiento de derechos de la naturaleza en varias constituciones o legislaciones latinoamericanas.
inclusive en la de Nueva Zelanda, porque también tenía un componente indígena y también una concepción originaria, digamos, de un pueblo originario de relación con la naturaleza, que quizá en España que no es evidente o no existe, podríamos decir. Es más ahí el sistema de protección ambiental está más institucionalizado. Lo hace el Estado como una de sus funciones principales. Aquí nosotros vemos quizá vacíos de Estado, de actuación del Estado, y donde entran donde tienen cabida a veces fórmulas o propuestas muy novedosas como esta de reconocer derechos a la naturaleza. Pero en España, que quizá es un sistema normativo muy distinto, más institucionalizado, y con esto me refiero a desde las instituciones se protege, se descontamina, se regula. ¿Ahí qué pasó en el Mar Menor como para llegar a reconocer derechos o reconocerle personalidad jurídica, que es eso de lo que estamos hablando, al Mar Menor? Sí, es muy interesante, porque en efecto, como bien lo menciona, la inmensa mayoría de casos, por lo menos de los que yo tengo más o menos documentados y rastreados, en la matriz de esta reivindicación, efectivamente hay una visión, una cosmovisión propia de alguna o algunas comunidades indígenas. Claro, en Nueva Zelanda fue la comunidad maori quien promovió todo esto. También en la India, con el río Ganges, todo esto tiene que ver con una cosmovisión de los pueblos originarios. El caso de España no es así, en efecto, y por eso es que es tan interesante, no solo porque el reconocimiento de los derechos de esta laguna se dio a través de la vía legislativa, una ley además que fue aprobada prácticamente por unanimidad. Solamente los representantes de Vox votaron en contra, pero todas las demás fuerzas políticas votaron a favor del reconocimiento de derechos al Mar Menor. Y lo que detonó allí esta situación fue una imagen muy terrible que se puede encontrar fácilmente en internet, de un momento en el que aparecieron varios millones de peces muertos en el Mar Menor. Que le llamaron la sopa verde, sí, me parece. Una cosa espantosa, tremenda, muy triste. Y eso yo creo que despertó una sensibilidad en la comunidad, en quienes habitan allí alrededor del Mar Menor, y fue precisamente desde esa sensibilidad, desde esta nueva sensibilidad, que se logró el reconocimiento de la personalidad jurídica para el Mar Menor. Pero insisto, en lo que yo he podido indagar, es un caso sui generis comparado con los demás, precisamente por esto que venía comentando. Sí, efectivamente. Sí. Ya para terminar, doctor, ¿con qué mensaje nos quedamos? ¿Un mensaje esperanzador? ¿Qué nos podría usted decir? Estamos hablando de ejemplos de protección de cuerpos de agua, cualquiera que sea y aparte otros también, ¿no? Cuando hablamos de bosques, finalmente los bosques también son fábricas de agua, ¿no? Permiten la infiltración y proporcionan servicios hidrológicos a las ciudades principalmente. Estamos viendo una propuesta, comentando una propuesta muy innovadora en términos jurídicos, que también contribuye a garantizar seguridad hídrica, que es el tema de esta temporada. ¿Con qué mensaje nos despedimos, doctor? Pues muchas gracias. Yo tengo la idea, la sospecha, la intuición de que los cambios que requerimos no van a venir desde arriba, sino desde abajo. Lo que quiero señalar con esto es que pensar que nuestra relación con los ecosistemas va a cambiar a partir de una decisión que venga desde las altas esferas del poder es un poco ingenuo. En cambio, si es desde abajo, si es desde las comunidades, desde lo local, creo que la sumatoria de todo esto efectivamente puede darnos algo de esperanza. Es decir, que se esté haciendo lo que se pueda hacer con el río Atrato, con la Amazonía, con el páramo del Sumapaz, con el río Ganges, con el Mar Menor, etcétera. Yo creo que nos habla de algo esperanzador. Insisto, algo esperanzador que viene desde abajo, desde lo local, desde las comunidades.
no necesariamente desde los centros de poder. Entonces, de allí mi interés también por este asunto de los derechos de la naturaleza, porque creo que es así como eventualmente podemos encauzar el rumbo. Pues muchísimas gracias, doctor Santiago Botero, por participar en este podcast que tiene la intención de proporcionar información, el conocimiento que generamos de estas nuevas propuestas que hay hacia la población en general. Y creo que es muy útil en el sentido de dar herramientas también, ¿no? O elementos o ejemplos que les permitan, como usted bien dice, promover una acción colectiva de abajo hacia arriba, involucrarse activamente, proactivamente, que creo que eso es lo que ahora nos demanda la situación ambiental que estamos viviendo. Pues les agradecemos mucho estar con nosotros. Este es un episodio más de Gota Mexicana. Les esperamos en nuestro siguiente episodio. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.